La historia que les contaré puede llevarnos a plantearnos varias hipótesis, entre ellas que entre todo el universo de Cars existe un universo capaz de trasladar a los corredores a épocas distintas, que Sir Miles Axelrod puede transportarse en el tiempo, o inclusive, que los corredores llegando a una velocidad determinada viajan a diferentes líneas del tiempo, así como lo que ocurría con el DeLorean de la trilogía de Volver al Futuro, aunque yo creería más conveniente que existe un portal que traslada los coches entre dimensiones y líneas temporales alternativas, pero si algo es verdad es que los corredores vienen de diferentes líneas temporales, es por eso que vienen de diferentes partes del mundo. Rip Kluczboneski es el primer corredor Le Mans en aparecer, pero también se tenía contemplado que fuera el primero en morir. Él viene de un país que en la actualidad ya no existe, Nueva Randía, siendo un país poco conocido ya que en tiempos de la Primera Guerra Mundial fue territorio demolido por dichas guerras. Era un corredor excelente de inicios del siglo XX, en 1900 inicia su vida profesional en las carreras, hasta 1916, donde es mandado a la guerra para defender tierras francesas, por lo que él decide obedecer y muere al ser experimento de guerra, mejor dicho, en su proceso de reclutamiento, falleciendo al instante en una de las tantas pruebas que le pusieron. Carla Veloso fue la segunda corredora en existir, al ser un éxito en los carnavales y en todo lo relacionado con las carreras, es mandada a competir en una carrera latinoamericana en Colombia. En el año 1928, es despedida de los circuitos porque a pesar de que era una excelente corredora, los patrocinadores no querían arriesgarse a dejar que una mujer siguiese corriendo, aparte se avecinaba la Gran Depresión, fue expulsada de las filas de corredores en 1931, al decaer su rendimiento, ya que siempre quedaba en segundo o tercer lugar. En su última carrera fue amenazada de muerte si perdía su siguiente carrera, cosa que ocurrió cuando se enfrentó a un coche italiano de nombre Francesco Bernoulli en 1932, fue torturada de maneras horrorosas que no querrías saberlo. Lo único que te puedo decir es que acabó como el Land Turbo, el coche que vimos al inicio de Cars 2. Francesco Bernoulli comparte un destino mucho peor que el de Carla Veloso, pues él era la sensación después de la derrota de Carla a nivel mundial. La noticia fue la sensación del momento para los paparazzis, reporteros, entre otras personas interesadas en el medio. Fue demasiado popular de 1932 a 1938, año en que Benito Mussolini amenazó de muerte a la madre de Francesco que si no participaba en la guerra mundial que se haría el próximo año, lo iban a matar junto con ella. Mama Bernoulli llama a Francesco desde larga distancia, quien se encontraba en Rumania disputando una carrera final contra coches Fórmula 1 iguales a él, pero decide renunciar a la carrera para hablar con el dictador italiano. Le promete participar en la Segunda Guerra Mundial, siempre y cuando no lastimen a su mamá, por lo que Benito Mussolini se calma. En 1939 Francesco se da cuenta de que su casa, su madre y él estaban en peligro de muerte, encuentra una bomba implantada en la casa y explota, matando a ambos y destruyéndolos por completo. Hay quienes dicen que era una estrategia de Benito Mussolini para meter miedo a las familias italianas que no participarán en la Segunda Guerra Mundial. Shuto Orochi era un corredor japonés, que nunca tuvo su chance de competir en carreras de autos, siempre corría con sus amigos del colegio para evitar sentirse mal consigo mismo, aunque eso no le quitaba las ganas de participar en carreras de verdad. Todo en su vida comienza a empeorar cuando en 1945, ocurre el famoso ataque bombardero de Estados Unidos a Nagasaki e Hiroshima, localidades muy cercanas de donde vivían los amigos de Shuto Orochi. Descubriendo que todos ellos murieron en dicho ataque, muere en 1943 cuando sus padres lo mandaron a la guerra a vengar la muerte de sus amigos. Al caer en territorio enemigo es disparado y explotado en 1000 pedazos por bombas y explosivos que los americanos y otras naciones tenían preparadas para los visitantes de otros países. Los padres de Shuto Orochi se enteran de la muerte de su hijo y caen en depresión. Nigel Garley era un corredor británico muy brillante en la década de los años 40 e inicios de los 50. En todo el territorio británico e inglés no había mejor corredor que él. En 1951 es mandado a correr en las mejores pistas de Europa, en Suiza, Yugoslavia, Austria, la República Checa, Suecia, Alemania, Italia, Francia, inclusive en territorio americano, pero es cuando conoce a Hudson Hornet en 1952 que estrechan llantas y Nigel le pide enseñarle habilidades para correr en tierra, siendo el primer corredor que vería las habilidades de Hudson Hornet en práctica. En 1953 ambos compiten por la tercera Copa Pistón y Hudson Hornet le termina ganando, a lo cual Nigel Hurley por envidia decide buscar a una bruja americana para hacer que pierda la próxima temporada.
temporada, la bruja accede y ya sabrán lo que pasó después. Hudson Hornet tiene un horrible accidente en 1954, podemos decir que ese accidente maldijo la vida de Hudson Hornet. El causante fue un auto de fama internacional, al cual le esperaban miles de abucheos al regresar a casa porque perdió la temporada con Hudson Hornet. Max Schmeling es el siguiente coche en aparecer, hijo de padres que se dedicaban a la vida en el campo y secuestrados por Adolf Hitler, para ser arrestados por no participar en la Segunda Guerra Mundial. En 1946, Max decidió volverse un auto de carreras, corriendo por la región de la Selva Negra, un lugar muy peligroso para un corredor. En 1953 ingresó a las pistas como novato sensación, el cual mostraba una fortaleza enorme y grande, pero aún le hacían falta muchas cosas, entre ellas un equipo de mecánicos que confiasen en él y sus habilidades. En eso conoce a Otto Bonn, su jefe de mecánicos en 1955, el cual lo reclutó como competidor para correr en el invierno de ese mismo año. Accede pero con la condición de que se dejase modificar, a lo cual Max se deja modificar en breve. Max tuvo una fama internacional sorprendente, tanta que los aficionados no confiaban en nadie que no fuera él. Desaparece en 1960 sin dejar huella ni rastro de su existencia al ingresar en los confines de la Selva Negra alemana. Es encontrado descompuesto, parado y sin vida en 1962. Jeff Gorbette fue un auto muy habilidoso en la década de los 60. Después del legado que Hudson Hornet dejó al mundo, Jeff era muy prometedor y un novato demasiado capaz. En 1964 inicia sus primeras carreras en las pistas de California, Florida. Incluso antes de Tex, un familiar suyo le propuso correr para la marca Dinoco, a lo cual Jeff dijo que era muy pronto para correr en una marca súper reconocida. Él les propone a un joven novato que se hacía llamar Street Poeters. Es allí donde ingresa el rey a las filas de Dinoco. Jeff muestra sus mejores tanto dentro de la pista como fuera de ella, con un equipo de mecánicos eficiente y veloz, como nunca se había visto. Muere en 1972 debido a un aparatoso accidente que le costó la vida en ese año. Muere al intentar tomar una curva como el legendario Hudson Hornet, pero sale volando hacia la pista, muy similar al Rayo McQueen en la tercera película. Raoul Caroule es un competidor de rally en Francia muy famoso a finales de 1975 y a inicios de los años 80, a pesar de su edad tan avanzada, pues le tocó ir a la carrera de Hudson Hornet y Nigel Hurley en 1953 cuando apenas era niño, pues tuvo mucha suerte al aprender técnicas del legendario Hudson Hornet y sus clásicas piruetas en tierra, algo que le daba ventaja por sobre otros corredores de la época. En 1983 se enfrenta a una carrera de talla internacional en Suecia, carrera que gana y comienza a mostrar su superioridad ante los demás, pero en 1984 pierden una carrera contra camiones Monster Truck, quienes muestran técnicas superiores y un tamaño colosal comparados con él. Acaba devastado tras una carrera perdida en ese año, muere aplastado por un auto Monster Truck, quien lo machacó sin darse cuenta. Miguel Camino era un buen corredor español, quien podía competir con auto Fórmula a pesar de ser un auto de gran turismo, ganando todas sus carreras en 1979, año en que ingresó a las carreras, teniendo una racha de carreras ganadas excelente sin ningún empate. En 1986 se le deja escoger el lugar donde podían competir él y algunos colegas, carrera que le costaría la vida, pues en ese año los bulldozers estarían sueltos por una pamplonada cercana a Sevilla, lugar donde Miguel y sus amigos estaban compitiendo, todos sin excepción, incluyendo a Miguel Camino, mueren en la carrera tras ser aplastados y destrozados por los bulldozers. Lewis Hamilton era un excelente corredor británico, quien después de lo ocurrido con Nigel Hurley y los otros corredores, decide prepararse en los mejores simuladores virtuales y juegos arcade de la época. En 1992 ingresa a las carreras con 3 victorias disputadas cerca del Palacio de Buckingham y autorizadas por la reina. Demuestra sus grandes habilidades y técnicas en la carrera en toda la temporada de carreras, superando a todos con creces, pero con un enorme orgullo. En 1998 sería la última carrera que tendría, ya que sería cambiado por otro novato mucho mejor que él y más veloz. Muere al ser secuestrado por sicarios buscados en toda Europa. Lo último que se supo de él fueron algunos reportajes de 1999 que mencionaban que fue encontrado en un deshuesadero en forma de cubo. El Rayo McQueen es el único coche que aún no está muerto, pues él inició en el mundo de las carreras en 2005, compitiendo para la Copa Pistón y lo sigue haciendo hasta el momento en que participaría en el Grand Prix Mundial. Muchos piensan que Miles Axelrod tuvo vínculos con el más allá para traer a varios coches de distintas épocas, pero eso nunca lo sabremos hasta que se busquen las pruebas auténticas para sustentar esta teoría. Lo más cercano a lo que se podría llegar a esto, es que se trate de una leyenda.